filatelia, numismática, postales antiguas, medallas militares, documentos inéditos, libros históricos de Andorra, así como colecciones de oros de todo el mundo, los encontrarás en La Paperassa. La Paperassa, al servicio de la cultura y del coleccionismo. La Paperassa patrocina el canal de YouTube Sapiens. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Mucho hemos oído hablar de la figura de un Mesías como Jesús de Nazaret, pero ¿realmente qué sabemos? Hoy con el ingeniero químico y teósofo Daniel Gambús sabremos más sobre uno de los grandes enigmas de la historia. Bienvenidos. Y bienvenido también Daniel. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Sapiens. Gracias a vosotros por invitarme nuevamente. En el anterior programa, Daniel, nos dejaste estupefactos a toda la audiencia por la cantidad de información que diste. Y me gusta que cuando se hablan de estos temas de tanta profundidad, que sean personas, sin menospreciar o discriminar a otras personas, pero que vengan del campo científico más cartesiano, como puede ser una ingeniería, y vamos más allá, una ingeniería química. ¿Por qué? Porque combinas unos elementos de lógica con datos científicos, y nos dejaste perplejos cuando llegaste a la conclusión de que hay unos ciclos que parece que se repiten unos patrones de llegadas de Mesías. Así ¿verdad? Es, sí, así es. Y bueno, más que estupefactos, yo lo que espero, y esta es siempre mi intención cuando doy estas charlas o estas entrevistas, es inspirar, ¿no? Y compartir conocimiento para inspirar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Jesús de Nazaret es el gran maestro de la era de Piscis, pero hablamos muy poco de Jesús en la pasada entrevista, y así que te agradezco mucho que me des esta segunda oportunidad, porque hoy, después de repasar un poco para refrescar la memoria a los oyentes de lo que hablamos en la anterior entrevista, pues quería centrarme en la persona de Jesús y en su legado, las dos iglesias, la de Pedro y la de Juan. Y si da tiempo, hablaremos un poco de la iglesia gnóstica, espero, y con una pincelada de eso que decías tú antes de científica incluso. A ver si llegamos. Entramos en materia, porque hay mucho trabajo y, como siempre, el tiempo aún en radio no he conseguido curvarlo. No, el tiempo es una ilusión, pero estamos metidos en esa ilusión y avanza. Vamos. Y tanto que sí. Cuéntanos. Bueno, en la pasada exposición dijimos que el honor de desvelar el misterio de las visitaciones de los avatares se debe al gran maestro Pitágoras. Él recogió el misterio del dodecaedro. El dodecaedro es una figura espacial, es el 5 tridimensional, ¿no? Es el pentágono desplegado en el espacio. 12 caras pentagonales forman el dodecaedro. Entonces, él habló de ese 5 tridimensional, del 5 dimensional, que es el pentágono, y el número 5. El número 5, seguro que todos habéis oído hablar de la proporción áurea, ¿no? Esas proporciones que nos dan ese sentido de belleza y armonía, esa estatua, ese edificio, esa figura que sin saber explicar por qué sabemos que es la proporción armónica, es la belleza, y resulta que guarda proporciones, las diferentes partes que forman esa figura, con relación al número phi o la proporción áurea. Eso desplegado bidimensional es el pentágono. Además, el pentágono se relaciona con los 4 elementos que forman el universo, aire, tierra, agua, fuego, y el quinto, que es el éter, que es esa presencia divina que todo lo impregna.
Y entonces este número 5 Pitágoras lo relaciona con los maestros. Es el número que se relaciona con los maestros. Y luego está el dodecaedro. Entonces se relaciona el dodecaedro como son 12 caras, 12 signos zodiacales, y cada una de ellas pues está con un pentágono. Que cada uno, imaginémonos, un dodecaedro, y cada uno en la cara tiene escrito el signo de uno de los símbolos zodiacales. Y entonces, paralelo, bueno, unos años posteriores a Pitágoras, Hiparco, en el 150 a.C., descubrió un tercer movimiento de la Tierra. Además, el primero es alrededor del Sol, el segundo es el de rotación día y noche alrededor de sí mismo, el tercero es el movimiento de precesión. El movimiento de precesión es, si nos imaginamos la Tierra como una peonza que gira sobre sí misma, pues el eje de rotación no está quieto, sino que está un poco como loco, ¿no? Va describiendo un vaivén. Pues en el caso de la Tierra, 25.700 y pico de años. Y lo descubrió Hiparco debido a los puntos equinocciales iban desplazándose de un signo zodiacal a otro. Parece mentira, Daniel, como ya en aquellos tiempos, Sí. Estamos hablando antes de nuestra era cristiana, ¿no? Sí, 150 a.C. Que- Hiparco, que estuvo también en Alejandría, como Sí. tenía que ser, en la biblioteca. Sí. Claro, que hubiera en aquellos tiempos gente tan extremadamente sabia que hoy serían como mínimo merecedores de premios Nobel o más, y que hay ciertas, no sé, como sincronicidades, ¿no? Ahora lo has dicho, ¿no? Estuvo en la biblioteca de Alejandría, la cuna del conocimiento, ¿no? Así es. Y este hombre, bueno, sobre todo Sí. eran muy intuitivos y observadores. No sé, quizá no tenían internet, WhatsApps y todas estas cosas que nos tienen un poco absortos en nuestra Matrix hoy. Y ellos, pues, tenían muy desarrollado el sentido de la observación. Y este hombre, pues, observó que el punto de equinoccio se desplazaba. Y las estrellas, el cenit, también se iba desplazando. Entonces, bien, 25.700 y pico años, dividido por los 12 signos zodiacales, sale, que si las matemáticas no me fallan, 2.142 años, redondemos a 2.150 años que dura cada era. Ahora, como sabéis, estamos dejando la era Piscis y estamos entrando en la era Acuario, que ha de durar esos 2.150 años. Vale. Entonces, el número pentágono 5, si dividimos el año 2150 entre 5, nos salen saltos de 430 años. Pues resulta que de una observación de los grandes maestros que nos han ido visitando, las visitaciones, como me gusta llamarlas a mí, pues en saltos de 430 años nos visitan estos maestros. Por ejemplo, en la época nuestra de Piscis, hablamos de que el primero, el que inauguró, fue Platón, le siguió Jesús de Nazaret, nuestro Jesús, le siguió Mahoma, le siguió el obispo cátaro de Nicetas, que trajo el catarismo a Occidente, y culminó con Lutero, con Martín Lutero. Y aquí es el último salto de 430 años y ahora estamos entrando en Aries. Bien, para entender todo el mensaje de la era de Piscis... ¿Aries o Acuario? Perdón, de Piscis, sí, ya que he dicho la de Aries, por ejemplo, la de Aries, el gran maestro fue Buda. Correcto. Ya que sí. Se me ha pasado la palabra Aries. En la de Piscis, o en la de Aries también, en cada era hay que mirar el mensaje holístico, el que trajeron los 5 maestros. Y hablamos de eso en la charla anterior. Y luego también dijimos que el gran maestro, de hecho todos estos 5 maestros, que en saltos de 430 años, no nacen solos. Es como a un terremoto, a un cataclismo, les siguen las réplicas, ¿no? Y entonces hablamos de otros Jesuses, si os acordáis, en la época de Jesús de Nazaret, casi simultáneamente nacieron Jesús Pandira, que es el único que nació antes de Jesús, y los otros, Jesús de Nazaret vino, Jesús ben Ananías, si os acordáis, Juan Bautista y Apolonio de Tiana, todos ellos contemporáneos. Y una vez más tenemos que ver el mensaje de Jesús de Nazaret completo como la integración de los 5 mensajes principales que trajeron cada uno de estos maestros. Si os acordáis, y con esto acabo ya este repaso,
de Jesús ben Pandira aporta los secretos sanadores y mágicos de la materia y muy entroncado con la cultura celta, si os acordáis, así como la gnosis de los ciclos evolutivos. Jesús ben Ananías aporta el conocimiento del futuro y sus predicciones como corresponde a un profeta de la estirpe judía. Y también dijimos que esta estirpe se entronca y era continuación del esoterismo del antiguo Egipto. Juan Bautista, que también pertenecía a la estirpe profética, recuperó la integración de las tradiciones judías y celta, puesto que él se formó en las escuelas esenias que habían sido fundadas por Jesús ben Pandira, el primero de los Jesuses que he citado. ¿Por qué cuando se habla de escuelas esenias, de los esenios, nos recorre como, ya que hablabas de réplicas, como una réplica de algo que nos hace como una sonrisa de bienestar? ¿Qué hay detrás del secreto de los esenios? No sé. Lo digo sí, ya incluso sí, por ti, ¿no? Que sí. también supongo que te llama la atención, ¿no? Me atrae. ¿Qué hubo, qué hicieron, qué sabían, cómo lo transmitían, cómo desaparecieron? Bien, yo creo que la similitud el puente, como he dicho, es la tradición celta. La tradición celta es una tradición que fue ahogada por los romanos, pero permaneció en el subconsciente colectivo, y eso quizá nos entronca y nos hace sentir la tradición esenia próxima, porque de hecho, y de esto no quiero extenderme ahora porque si no le quitaríamos tiempo a Jesús, que quiero hablar de Jesús hoy, pero el concepto teológico de los celtas, de los druidas y de los esenios es fundamentalmente la misma. Incluso las palabras, Jesús era el dios de los celtas, y Jesús es o sea que hay y esenios, Jesús, esenios, o sea, hay incluso las palabras etimológicamente tienen una raíz común. ¡Qué maravilla! Bueno, nos faltaba acabar, y permíteme, Jesús, que hablaremos ahora, simplemente en dos pinceladas de Jesús. Me dices, resume Jesús en dos palabras. Jesús ben Yosef, hijo de José, el gran maestro de la era Piscis, casó con palabras sencillas la gnosis y el amor divino. Y además, y las exigencias morales que ello implican. Ya está. Y de una forma velada indicó las iniciaciones para entrar en el conocimiento esotérico, que es de lo que también hablaremos hoy. Y finalmente, el quinto, Apolonio, y no por ser el último, al menos importante, Apolonio de Tiana, el último gran pitagórico, que nació en el año 1. Preservó el mensaje verdadero y oculto de Jesús, el de la iglesia gnóstica, la iglesia de Juan, a través de su conocimiento gnóstico pitagórico. Que aunque es una de las iglesias que ahora nos explicarás, ¿no? Sí. Del misterio de las dos iglesias de Jesús de Nazaret, nuestro Jesús, que después parece ser que mutó, se metamorfoseó a Jesús el Cristo. Cuéntanos, el secreto de estas dos iglesias, bueno, ¿de qué trata? Empezaremos por la parte más llana. O sea, Jesús vino a traer un mensaje exotérico y un mensaje esotérico. Cuéntanos la diferencia. El mensaje exotérico es el mensaje exterior, es el de la ética. O sea, las cosas no se dan gratis. Hay que invertir, y para llegar al conocimiento tenemos que ser muy exigentes con nuestra ética. Y clarísimamente, si leemos las 4 crónicas de los 4 evangelios canónicos, hay una metodología ética que seguir para purificar el cuerpo. Y me gustaría hablar de ello porque si solo hablamos del tema esotérico a veces caemos en fantasías y cosas fantásticas, pero hay una exigencia en el día a día y un compromiso en el día a día. Bueno, ¿cuándo empezó Jesús su misión y qué predicó? Principalmente es lo que voy a decir ahora. Tras recibir la iniciación del agua por Juan, Jesús inició su ministerio. Eso fue hacia el año 30. Y su ministerio duró 3 Pascuas, o sea, del 30, según mis cálculos, al 32, con la pasión de Jesús. ¿Cuál era la ética que predicó Jesús? Bueno, para responder esta pregunta, recuerdo que la ética según el judaísmo era y es seguir la ley de Yahvé, o sea, lo que los judíos llaman la Torá. Por lo tanto, y haciendo honor a la tradición profética judía a la que Jesús pertenecía, la ética o Torá era inamovible. Entonces, el hombre que nace en cada época histórica que le toca nacer,
se las tiene que apañar para no desviarse un ápice de la ética que dicta la ley de Moisés y tal como está en el Antiguo Testamento. Y Jesús, hay que recalcarlo, fue extremadamente consecuente con ello. Algunos ejemplos. Estaba en contra de la voluptuosidad, así, sin más. Pero iba más allá, señalando con su dedo de justicia la motivación oculta detrás de nuestras acciones, nuestra agenda secreta, ¿no? Como si dijéramos, tenemos siempre la agenda oficial que es aceptable y luego la agenda secreta que nos la guardamos, nuestras motivaciones ocultas, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 5 claramente dice, y hay que verlo en su contexto, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en el corazón. Bien, más allá del código moral típico de la época, está hablando de esas motivaciones ocultas, inconfesables, que son las guías y el motor de nuestras acciones y deseos. Y bueno, yo también contemporizo un poco esta afirmación contundente de Jesús aquí, y creo que el mensaje que nos tenemos que quedar para no alterar a nadie es que la relación de pareja tiene que ser honesta y transparente y nada más. y no me extiendo más. Bien, el apego, la codicia, la avaricia, en breve, el ansia de poseer y dominar eran condenados por Jesús. En Marcos del 10º capítulo, es más difícil a un camello pasar por el agujero de un alfiler que a un rico entrar en el reino de Dios. La riqueza trae más quebraderos de cabeza que placeres y seguridades, al contrario. Las bienaventuranzas invitan a controlar las emociones turbulentas en búsqueda de la quietud mental. Son los mansos que domeñan los tigres de los pensamientos los que poseerán las llaves de acceso al reino de los cielos. Os recuerdo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. La gente sencilla, sin pensamientos demasiado complicados, rebuscados. Los mansos, porque de ellos serán consolados. Los mansos, los no violentos, está hablando de la no violencia, etcétera, etcétera. Lo recoge Lucas, lo recoge Mateo. Buscar incansablemente la verdad, decirla, proclamarla, actuar fiel a ella. En el quinto, hoy habrá muchas citas, Ferran. Y me viene a la cabeza algo que de chiquitines cuando nos decían, ¿no? Oye, que llorar es de débiles, llorar, nos decían, erróneamente, evidentemente, que es de niñas. Y claro, ya en las bienaventuranzas hay una que es una maravilla. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es verdad. Es una manera de establecer el vínculo del amor. Sí. ¿No? Los poder que de una son lágrima. Los que sufren, los que viven la vida y no son crueles, insensibles. Y luego sí otro que dice, y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, o sea, los compasivos, los que se ponen en el lugar del otro, los que desean que el otro no sufra, y los que sufren con el otro. O sea, el mensaje es tan profundo, es tan bello. Y cuando, por ejemplo, te encuentras que ves que falta un poco de justicia, ¿no? En ciertos campos, hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, pero que no se puede hacer justicia aquí? Exacto, en lugar de callarse, la masa silenciosa, que para mí en una democracia es lo más peligroso, porque la masa silenciosa es amorfa y puedes hacer con ella lo que quieres. Hay que, como dices tú, hay que buscar la paz, hay que ser perseguido por causa de la justicia y hay que tener hambre y sed de justicia. Y parece que lo que estoy diciendo es un panfleto comunista. No, estoy repitiendo 3 de las bienaventuranzas de Jesús. Bien. Sigamos, hablando de la verdad, buscando incansablemente la verdad, decirla, proclamarla, actuar fiel a ella. Recuerdo Mateo en el 5º capítulo, pero yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, etcétera, etcétera. Y dice, al final acaba diciendo, sí, si no, no. Lo que pase de ahí viene del malo. Vaya, dice. Tal era la potestad, otro punto, tal era la potestad de Jesús que tiene el poder de ejecutar milagros.
Y están registrados varios milagros en los evangelios. En algún milagro, curiosamente, se ven las influencias druidas y de los celtas. Por ejemplo, en una crónica de Juan, ¿sí?, el capítulo 9, Jesús encuentra a un ciego que le pide encarecidamente que le ayude a recobrar la vista. Jesús se apiada de él, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se para y quiere ayudarlo, escupe saliva al suelo, lo mezcla con la tierra, hace lodo, lo coge con los dedos y le unta los dos ojos. Y al momento el ciego recobre la vida, ¿no? La vista. Y esto demuestra un poco los haceres de los druidas, de todas esas pócimas y conocimiento de los poderes que tienen curativos. Porque las plantas y las minerales. Sí. Una de las partes de la vida que a mí personalmente de Jesús más me fascina es lo que acabas de comentar, Daniel, los milagros, ¿no? Algo que hoy, pues incluso la medicina que conocemos le costaría darle explicación. Y así obró, ¿no? Según nos ha llegado la información, claro. Sí, así es. Incluso lo hacía transigiendo la ley. No se podía hacer nada en los sábados, el Sabbat. Y él incluso obró milagros en sábado, lo cual le creó muchos problemas con los fariseos. Y él decía, no, es que, a ver, la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios de hacer el bien está más allá de las normas del hombre y del uso del hombre, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, no, yo le ayudaría a ese hombre, pero claro... hoy no se puede. No se puede, no está bien visto, es tal. Bueno, pues no. Él estaba por encima. Estaba por encima de los usos y costumbres de la época. Sí. Bien, continuemos. Continuemos. El gran mensaje de Jesús se sitúa más allá de la Torá, es el mensaje del amor divino. Jesús proclama que el amor divino es la Torá, es la ley de Yahvé. Por lo tanto, la ley no es más que un instrumento para interpretar e inspirar la ejecución del mensaje. Es el espíritu de la ley. O sea, eso de que, no, es que, y no quiero entrar en temas políticos, la Constitución es inamovible. No, o sea, el hombre cambia, las circunstancias cambian, las leyes cambian y se adaptan a los tiempos. Siempre guiado por el espíritu de hacer el bien, claro. Uh-huh. Y bueno, permíteme que lea esta cita del amor que es, para mí es genial. Amad, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, que es la ley el ojo por ojo y el diente por diente del Antiguo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, con mayúscula, claro, celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen eso los publicanos? O sea, si yo te amo, Ferran, solamente si hay algo a cambio. Si hay algo a cambio. Es como un intercambio comercial. Exacto, un intercambio. Si me invitas a la entrevista, yo te amo. Si no, no te amo. Sí. Bromeando, claro. Sí. Pero, claro, eso no. O sea, eso tiene que ser un amor incondicional. Tiene que ser un amor más allá de un intercambio. Si tú me llamas para felicitarme el cumpleaños, yo te llamaré para felicitar el cumpleaños. Eso es ya una relación viciada. Sí. Esto ya implica una obligación, no de corazón. Exacto, claro. Uh-huh. Correcto. Bueno, son mensajes muy simples, pero que nos los tenemos que recordar día a día, porque en el día a día, si nos descuidamos, si no tenemos una atención plena en lo que estamos haciendo, caemos. Daniel, ¿y tú te has imaginado alguna vez, te has proyectado hace unos 2000 años atrás, por ejemplo, uh-huh, en aquellos campos de aquella tierra de Israel, escuchando el mensaje de Jesús? Yo lo he intentado más de una vez, ¿no? ¿Te has proyectado? ¿Qué has sentido? ¿Qué te llega? Uh-huh. ¿Por qué después de 2 milenios aún resuena tanto en nuestra genética este mensaje? Uh-huh. Aquel personaje sabio, mago, sanador, hombre de milagros, de ciencia y de sociedad, ¿conocía ya los principios de la física cuántica?
Bueno, no, claro, como la conocemos hoy no, pero hay una serie de intuiciones muy curiosas que se repiten, y hablaremos de esto espero, como he dicho antes, cuando lleguemos a la Iglesia gnóstica, pero adelantaría solamente una cosa. Es curioso las intuiciones basadas en observación de la naturaleza, de estos sabios del pasado, que establecieron ya unos paradigmas que luego los descubrimientos de la ciencia moderna, gracias a los aparatos sofisticados que tenemos hoy para medir el microcosmos, las partículas y tal, tenemos que utilizar esos mitos del pasado para entender lo que nos dicen esos aparatos de láser y sofisticados de hoy. Es como si ya esas intuiciones del pasado fueran como moldes que están metidas en nuestro cerebro, y estamos buscando la interpretación de la naturaleza con lo que observamos de acuerdo con esos moldes, de esas intuiciones de la humanidad temprana. Y Daniel, si voy a decir un ejemplo de ello luego. Cuéntanos, ¿seguimos en las dos iglesias de Jesús de Nazaret? Sí, vale. Solamente decir una cosa. Jesús, típica pregunta de primero de teología, ¿Jesús era cristiano? Respuesta clarísima. No, Jesús nació, vivió y murió judío. ¿De acuerdo? No, siempre fue fiel a la Torá. Y además lo dijo, por ejemplo, en el 5º capítulo de Mateo: no penséis que he venido a abolir la ley, o sea, la Torá, ni los profetas, o sea, la tradición del Antiguo Testamento. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Esto es muy típico de todos los grandes maestros espirituales. No vienen a fundar religiones. Quien funda una religión nueva son sus sucesores. Pablo fue el que fundó realmente el cristianismo. Jesús nació en la tradición judía y dice: aquí somos judíos, aquí decimos que seguimos la Torá, pues vamos a hacerlo en verdad. Nada de engañarnos a nosotros mismos e ir con agendas ocultas. Era el mismo método, por cierto, que utilizaba Polonio de Tiana. Un último apunte antes de entrar en el mensaje esotérico de Jesús. Ninguna clase social judía, desde la más tolerante hasta la más rigurosa, desde los saduceos hasta los fariseos y los celotes, se escapaba de albergar la esperanza de la liberación del pueblo judío del yugo romano. Roma era la abominación para ellos. Y entendían que el Mesías era ese liberador político, social e incluso militar que les había prometido Yahvé. En este sentido, Jesús rompe esquemas y defrauda al pueblo judío. No puede ser que el Mesías acabe agonizando y humillado en la cruz. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué hay? ¿Qué se nos escapa de la historia? ¿Qué es lo que has descubierto, Daniel, que deberíamos saber? Bien, gracias, porque esto introduce el mensaje esotérico, que ahora entro allí de lleno. Primero de todo, he elegido expresamente los 4 evangelios canónicos, los 4 evangelios según la Iglesia Católica y la mayoría de iglesias cristianas protestantes, para dilucidar el mensaje esotérico de Jesús. Porque si cojo los apócrifos, claro, los desecharon porque eran poco serios y tal. No, el mismo discurso oficial de la Iglesia Católica. Vamos a ello. Jesús explica muy claramente a Nicodemo, que era el fariseo principal del Sanedrí, el sumo sacerdote, el camino de las iniciaciones. Ahora voy a hablar de las 5 iniciaciones de Jesús. Le dijo en el 3er capítulo de Juan: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino del cielo, el reino de Dios. No puede elevarse espiritualmente. El que no nace de nuevo. Vamos a ver esos 5 nacimientos. Y para ello, Juan, en este 3er capítulo, que no tiene desperdicio, continúa, leo y comento. En verdad te digo, sigue hablando con Nicodemo, el que no nace del agua, iniciación del bautismo, iniciación del agua, limpiar el karma negativo, y del espíritu, iniciación del fuego, la revelación del monte Tabor, que vamos a hablar enseguida, la transfiguración, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es, iniciación de la tierra, las tentaciones de Jesús cuando se retira al desierto para superar la inercia de la materia.
y lo nacido del Espíritu, Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, es necesario que nazcáis de nuevo. Es la iniciación del éter, que completa la quinta iniciación. Cada tradición tiene 5 iniciaciones. Cada tradición esotérica tiene 5 iniciaciones que se corresponde con uno de los 5 elementos. En realidad tienen 7, pero de la sexta y séptima no se puede hablar. Ay, ¿por qué? Ahora sí que ya nos has dejado aquí. Son No, territorio prohibido, territorio sí, sagrado. Es territorio muy elevado, yo mismo no estoy cualificado para hablarlo, pero bueno, sí, hay un cierto conocimiento, pero es fútil si no hay la experiencia detrás. ¿A qué nivel este conocimiento? Sin decirlo y respetando pues lo que tiene que ser respetado en la vida, pero ¿a qué nivel? Bien, hay 5 niveles que son los que podemos ver, tangibles y no tangibles, pero intuidos y aceptados, que es el nivel de la materia, el nivel físico, el nivel astral, que es el nivel donde se sitúa el alma y las emociones, el nivel mental, que es el nivel de la razón, la lógica, el determinismo, etcétera, etcétera. El nivel búdico, que es el nivel que entramos en el mundo de la intuición, la inspiración y la intuición. Ya no hace falta adquirir conocimiento del mundo mental, porque estamos en un mundo, digamos, donde se disuelve el yo, participamos del yo de los otros, con lo cual participamos del conocimiento colectivo y no hace falta tanto esfuerzo el adquirir conocimiento, con lo que entramos en una mente que nosotros llamamos intuitiva. Porque aquí permíteme que ponga un paréntesis, sí, para poner un ejemplo de una persona que en la historia reciente sí, hacía uso de esta intuición que se menosprecia y que es una herramienta tan potente como Nikola Tesla. Oh, y tanto. Sí, Él sabía lo que era realmente la intuición. Dicho este inciso, seguimos, Daniel, gracias. Y Einstein, etcétera, sí, claro. Y artistas también, escritores, en todos los niveles. Y luego está el nivel, digamos, en la tradición búdica se llama el átmico, digamos, el nivel del espíritu, del amor universal, donde entramos en fusión. Y hasta aquí nuestro entendimiento, aunque no estemos, lo entiende, ¿no? Luego hay el sexto y séptimo niveles, que ya son niveles superiores, que digamos que es donde actúa las fuerzas creadoras del universo y que se nos escapan. Eso era un poco la sexta y la séptima iniciación. Bueno, un poco contestando lo tuyo. Continúo. Muchísimas gracias. El viento sopla, sigo leyendo, El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Iniciación del aire. Así es todo lo que nace del espíritu. Muy bien, pues vamos a ver un poco estas 5 iniciaciones. La primera, la del aire, es el principio el primer capítulo, el primer versículo de Juan, del Evangelio de Juan, ya empieza tan alto que el agnóstico o el ateo le coge un vértigo agnóstico y ya no pasa de la primera frase, así, sin más, porque dice, en el principio existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1, la iniciación del aire. Consiste en la comprensión de la intervención de Dios Yahvé en la historia del hombre, en la tierra. Dios transmite sus leyes a través de una serie de acciones de gracia divina. Tras recibir la iniciación, la repetición de las palabras sagradas, que después de la lectura y de la comprensión de las escrituras sagradas, la Biblia para la tradición judía, pero otras escrituras sagradas para otras tradiciones, establecen el puente con Yahvé, con el Creador. La repetición de la palabra. Los Vedas, por ejemplo, serían la repetición de los mantras, que son pasajes védicos. Cada tradición tiene la suya. ¿Sabes, Daniel, que hace muchos años atrás me regalaron pues ¿cómo te lo voy a decir? Un colgante védico y con sus símbolos, y un buen día entró en resonancia, pero lo llevaba colgado. En resonancia noté como un hormigueo, como si hubiera como hasta incluso una corriente. ¿En el pecho? En el pecho, y saltó por los aires. ¿Saltó por los aires? Saltó por los aires, y era un cristal con un formato que incluso se te podía caer al suelo y difícilmente se hubiese roto.
Y a la persona que me lo regaló le dije, dice, esto es insólito, es imposible. Digo, lo tenía colgado aquí en el pecho y noté como como si hubiera una corriente. ¡Pah! Caray. Y saltó por los aires. Pero tú repetías, cuando te lo dieron, te dijeron de repetir un mantra. No. Estaba en un momento como ahí. Podemos estar ahora tranquilamente, que llevo mi piedra Sunjit aquí colgadita, muy bonita ella, igual. Por tanto, el tema védico es un tema, ya os digo yo, que muy, muy interesante y potente. Bueno, dentro de la tradición védica hay amuletos, hay objetos que puedes llevar, anillos o así, que te dan maestros, y que ellos cuando te lo dan te dicen, esto es como un pararrayos, esto te va absorbiendo energía negativa que has acumulado de acciones pasadas tuyas, y un día se romperá, se disolverá, y entonces ya ha hecho su servicio, te ha ayudado a purificar karma. Esto, dentro de la tradición védica, es una práctica común. Bueno, interesante. Seguimos. La iniciación del agua. El agua. Juan Bautista. Qué maravilla, ¿no? Que el bautismo de Jesús. Aún se conserva este ritual, ¿no? Sí. Los niños recién nacidos, ¿no? Claro, el agua. Claro, sí, señor. Es una simbología de purificación de las acciones negativas, del karma negativo. La tercera iniciación, la de la tierra, son las tentaciones de Jesús. Tiempo de prueba para dominar la inclinación a los apegos, al placer sensorial y al espíritu de dominio y de poseer, ¿no? Entonces las tres pruebas, va ahí el diablo y le dice, oye, rompe el ayuno, tú tienes el poder de convertir estas piedras en panes, y ya está, no, apártate, Satanás, ¿no? Luego lo sube a la colina, ¿no? El Tibidabo, todo esto te lo doy, sí. Todo esto será tuyo, tú tienes el poder, eres rey en el cielo y en la tierra, aparta, no quiero el poder de poseer y de dominio, ¿no? Y luego la tercera prueba, la más sutil, pero no, hombre, baja las plazas de la ciudad, yo te llevo en volandas, y empieza a predicar a la gente, todo el mundo te adulará, te adorará, serás el rey, te tratarán como a un rey, ¿no? Dice, no he venido a fama y a poder y a reputación, he venido con el mensaje de mi padre de transmitir el amor, ¿no? Y de inspirarlo, o sea, Jesús quiso probarse a sí mismo que estaba preparado para su misión. Cuando vio que estaba preparado, pues empezó su misión. Seguido de esto empezó la primera Pascua, o sea, su primer año predicando. La cuarta iniciación, la del fuego, el monte Tabor. Jesús se transforma en todo su esplendor ante sus atónitos apóstoles, discípulos Pedro, Santiago el mayor y su hermano pequeño, Juan el evangelista. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestiduras blancas como la luz. Y se puso a hablar con dos figuras que eran Moisés y Elías. Los atónitos discípulos, cuando toda esta luz se disipó y los dos personajes astrales desaparecieron, le preguntan, ¿qué ha pasado, maestro? ¿Qué ha pasado? Y él les explicó que la estirpe de Elías es la de Juan Bautista. Y ahí tuvieron una iniciación de fuego y además la comprensión de la reencarnación. Estaríamos hablando, intento ponerme allá, en aquella escena como espectador, Daniel Gambús. La última cena, estás... No, como espectador de la escena, en la escena, perdón. Cuando aparecen estos dos personajes envueltos de luz, fuego, si de alguna manera no fuera lo que hoy comprenderíamos y entenderíamos como una proyección holográfica. Bueno, es una manera me ha venido a la cabeza. Sí, es una manera de decirlo. El mundo astral es un mundo más sutil que el de la materia, más sutil que la luz, de la misma materia, que el líquido es más sutil que el sólido y el gas es más sutil que el líquido. Y ahora que hay otro, ¿no? El estado plasmático. El estado, sí, el plasma, sí. Vamos avanzando. Seguimos. Que es una maravilla y ya nos queda poco tiempo. Bueno. Pues hablaremos entonces de Jesús, nunca desveló su genealogía. Esto es un detalle, porque te lo quería preguntar, Daniel. Jesús, hijo de María virgen, tenía hermanos. Explícanos un poco este entramado genealógico que a día de hoy, incluso gente que es estudiosa no lo tienen claro. Sí. Y que supongo
que tú habrás investigado profundamente. Pues mira, lo primero, ya que Jesús citó a Elías y a Juan el Bautista, que en el momento de la transfiguración en el monte Tabor ya lo habían ejecutado, o sea, ya estaba muerto, el Juan el Bautista el Elías que se presentó, era el momento en que Juan Bautista ya había muerto. Entonces, cuando le dice Jesús, les explica a sus discípulos, no, es que Elías es Juan Bautista, entonces está hablando de una persona ya muerta. Vale. Entonces, de Elías a Juan Bautista van 2 arcanos, porque Elías es del siglo IX a.C. Está citado en las Crónicas de los Reyes, en el libro de los Reyes. Vale, entonces, 2 arcanos. Tiremos 2 arcanos atrás para Jesús. El gran maestro, cronológicamente, que vivió en esa época fue Zoroastro. Según mis matemáticas, puede que esté equivocado, pero según mis matemáticas, del ciclo zodiacal, para mí el antecesor, la anterior encarnación de Jesús fue el maestro Zoroastro, que vivió en una época en que era la espiritualidad que él predicó era la del bien y el mal, si os acordáis, el Ahura Mazda y el Ahriman, el bien y el mal, y luego junto con el monoteísmo judío fue la base, digamos, en que se expresó Jesús cuando se encarnó como Jesús de Nazaret. Vale, eso un inciso, y hablo de la 5ª iniciación, que es la del éter, el amor abrasador que todo lo penetra. Estamos hablando del sacrificio supremo, ¿no? De la entrega de la vida para la salvación de la humanidad. Bien, no todo el mundo está llamado a tan alto sacrificio, pero sí que, por un lado se rememora en la Iglesia con el sacramento de la Eucaristía, y se citan pasajes de Juan: procuraos no el alimento que pasa, sino el que dura la vida eterna, yo soy el pan de la vida, etcétera, etcétera. Quizá lo importante aquí es decir que esta iniciación exige una vida abocada a la entrega de los demás, al amor altruista y anteponer el interés por los demás antes que el propio. Entonces, de alguna forma tenemos que abandonar la ilusión de la solidez del yo y sus dictados de espíritu de posesión y dominio, y descentrarnos de nuestro yo y centrarnos en sentir a los demás. Me viene al pensamiento, Daniel, de que en esta 5ª iniciación, ya que es el sacrificio final, si Jesús era consciente y sabía que tenía que pasar por este martirio, esta crucifixión, etcétera. O sea, él lo tenía asumido, incluso parece que había un plan ya establecido. Efectivamente. Este es entonces el mensaje. Como queda poco tiempo, entiendo, pues simplemente a citar el mensaje esotérico, y el primero del mensaje esotérico, después de pasar de estas 5 iniciaciones, digamos, entramos dentro del conocimiento de la gnosis que hay de una forma velada en los evangelios. Y el primero precisamente es el que tú citas. La era de Piscis se manifiesta en su plenitud con Jesús de Nazaret. Punto. Jesús de Nazaret, de entrada ya la forma que inició su ministerio, pues estaba en Galilea, habían los pescadores, había ¿cómo se llamaba? Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban ahí con los aparejos de pescar, y de venid conmigo, que pescaremos hombres en lugar de peces. Y al punto lo dejaron todo y siguieron al maestro. Un poco más adelante, Santiago Zebedeo y su hermano Juan, lo mismo, y también lo dejan todo y vienen. Y la primera misión de Jesús empieza con el agua, ¿no? Con el bautismo en las orillas del río Jordán por Juan Bautista, que lo bautiza. Entonces, él dice claramente, y además el símbolo de los primeros cristianos eran peces y agua. En las iglesias paleocristianas están peces, el cesto con peces, el agua y los signos. Piscis. Que si encajas el pez, esta figura del pez cristiano, del protocristiano, podríamos decir,
en la flor de la vida encaja perfectamente. Es como si es una pieza más de la flor de la vida. Es curioso. Así es, sí, sí. Bueno, entonces, y eso lo habían predecido ya Isaías 800 años antes, lo había predecido Zacarías, no me voy a entrar en detalle. El segundo gran mensaje esotérico velado, ya lo hemos comentado y no me voy a extender más, es el misterio de la reencarnación. Recordemos que según la tradición judía te lo jugabas todo a una carta en esta vida. Si llevabas una vida de inicuo, ¿no? de incorrecta, pues ibas a la Gehenna, al infierno, y si no ibas al reino de los cielos. Pero la tradición esenia, recogiendo la tradición druida, creía en las reencarnaciones y de esas aguas vivieron Juan Bautista primero y Jesús de Nazaret, que se especula, y yo creo que muy acertadamente, que estuvo allí en esos años, ¿no? Formándose con la comunidad esenia, esos primeros años que no se sabe nada de su historia. Bien. Tercer mensaje esotérico, la naturaleza humana del hombre. A ver, la naturaleza humana del hombre forzó a Jesús a inaugurar la iglesia oficial, la iglesia de Pedro, fundada por Jesús y muy conscientemente de lo que estaba haciendo. Jesús era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo cuando fundó la iglesia de Pedro. En ese momento fue el pasaje de, si acordáis la frase, la noche o 2 noches antes pocos días antes de la pasión, dijo: a la pregunta de Jesús a sus discípulos de quién dice la gente que él era, Simón Pedro se adelanta y responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y a Jesús le place la respuesta y dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, bla, 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 bla. Bien, la piedra está hecha de materia amorfa, sólida, sin flexibilidad, antes se cuartea, que si no doblarla, es densa y opaca, o sea, no pasa la luz, la luz que Juan vio. También es humilde, por eso, y es servil, soporta la presión del peso de una construcción y la mantiene en alto. Jesús se sirve de estas cualidades de Pedro, porque esto eran las cualidades de Pedro, para construir la iglesia terrestre que deberá resistir el fuego de la era de Piscis. Porque no hay que olvidar que el elemento que predomina en las iniciaciones es el del fuego, tanto en la iniciación del fuego misma como la de la quinta iniciación, la del éter, también es de fuego. O sea, dice Jesús que la era de Piscis será turbulenta, será presidida por el fuego y las guerras fratricidas entre las ramas que surgirán del monoteísmo judaico, el mundo islámico y las iglesias cristianas. Encomienda a Simón Pedro esta misión, la de que en este mundo turbulento permanezca su mensaje a través de la iglesia oficial. Y este deberá mezclarse con el mundo y formar parte del mundo, y así lo entiende Pedro. Y luego está la iglesia invisible. Que nos tendrás que contar rápidamente. Muy bien. La iglesia invisible es la iglesia de Juan, ¿no? La iglesia de Juan. ¿Por qué le dices invisible? Porque la iglesia de Juan se ha hecho visible a lo largo de la historia, con los gnósticos para empezar, pero luego con los rosacruces, con los templarios, con los antroposófos y también con los teósofos, pienso yo. Y los masones, sobre todo los masones más de tendencia cristiana, etc. Y entonces, pero la iglesia de Juan no es visible. Estos son los brotes visibles que van saliendo y desapareciendo en épocas. Pero yo quería decir simplemente, de los 4 evangelistas, el único que estaba al pie de la cruz en el momento de la agonía era Juan. Los otros 3 toman palabras prestadas del Antiguo Testamento y las ponen en la boca de Jesús como últimas palabras suyas. ¿Qué es lo que dijo Juan? Bueno, lo primero que dijo es lo siguiente: Juan, ¿ves aquí esta mujer? Ella es tu madre, refiriéndose a la madre de Jesús, María. María, he aquí tu hijo. Y luego lo dijo: todo se ha cumplido, inclinó la cabeza y se murió. Tú eres el hijo de María, tú eres el hijo de la Madre de Dios. En ese momento,
Jesús le otorga a Juan el poder de la iglesia de Juan. Funda la iglesia de Juan, la iglesia invisible. ¿Qué conocimiento tenía esa iglesia? Bueno, pues los mensajes esotéricos que acabo de decir, de la reencarnación, de la era de Piscis, de la plena era de Piscis, las 5 iniciaciones y el conocimiento de la iglesia oficial de Pedro, el motivo por la cual fundó la iglesia de Pedro y la iglesia de Juan, que preserva todo este conocimiento que acabo de enumerar. Y para acabar, ¿tiene alguna simbología, algún significado cuando se dice que rompió los 7 velos? Rompió los 7 velos. ¿A qué se refería? Siempre lo he tenido... Lo dices cuando en el templo, en el Sanedrí, en el Sanedrí se rompieron los 7 velos, sí, cuando murió Jesús, ¿no? En el Viernes Santo. Sí. Claro, uno se piensa que son velos, pues quizás cortinas que habían. No, era algo más profundo, supongo. Bueno, hombre, esto es una vivencia que puedo explicarla en parte. La gran identificación la gran comunión con Jesús, nos podemos imaginar la imagen del Mesías, de Jesús, tapado por velos. Uh-huh. Y nosotros intentamos ver esa imagen para entrar en comunión con ella, pero no podemos, porque hay velos delante. Esos velos nos los hemos puesto nosotros mismos. El primer velo es la ilusión de que hay el espacio. El segundo velo es la ilusión de que existe el tiempo. El tercer velo es la ilusión de que existe el determinismo, que a cada causa, bajo las mismas condiciones, les sigue necesariamente el mismo efecto. El cuarto velo es, ahora no me acuerdo bien, pero vendrá. Entonces, uno a uno, el adepto va rasgando o apartando estos velos para ver la imagen del Sancto Sanctorum, que para la tradición cristiana pues es el Cristo resucitado, ¿no? el Jesús. Y para acabar, ya no tenemos tiempo, Daniel, es que nos estaríamos... Perdón, ahora me sale la cuarta. Venga, vamos allá. El sufrimiento. El sufrimiento. La ilusión del sufrimiento. El sufrimiento no existe. El sufrimiento existe a nivel físico, pero es una ilusión. Hay el sufrimiento físico, que es el que siempre pensamos, pero hay el sufrimiento moral, el del alma, y luego ahí está el sufrimiento mental, el de la eterna duda. Y para acabar, nos habías dicho al principio que hablarías de la gnosis. En 30 segundos casi ya es más que un examen de final de carrera. Reino de los cielos, la pleroma, según la iglesia gnóstica, está formada por 15 sigigias o principios, el masculino, el femenino, etc. Y el último, de esa armonía, de esa simetría en el reino de los cielos, era la voluntad, teleitos, creo que era el nombre griego, y Sofías, el conocimiento. Entonces, los seres, los ángeles, digamos, porque esa era la mitología de ellos, de los gnósticos, que vivían en esos 2 eones, cada de estos 2 principios se llamaban eones, pues pensaban que podían, a través del conocimiento de la Sofía, por ellos mismos adquirir el conocimiento de la gnosis, el conocimiento superior acerca de lo divino, de cómo funcionaba el universo y todo. Esa soberbia es lo que hizo que cayeran a la tierra y fueran los ángeles caídos. Bueno, esta es la mitología de los gnósticos. O sea, que el origen era simétrico, era armónico, pero había una simetría. Y una cuestión, rápidamente, si el pentágono, que sigue unos tiempos, habías dicho sobre unos 425 años aproximadamente. Sí, 430, sí. Viene un enviado, un Mesías, una persona muy espiritual con unos mensajes, según mis cálculos mentales, me puedo equivocar, sí. ¿A día de hoy puede estar ya caminando sobre la corteza terrestre? Sí. Según los números matemáticos, sí, lo cual no quiere decir que se le reconozca y que se esté conocido. Daniel Gambús, ingeniero químico, teósofo, investigador de la historia. Hoy nos has hablado de un personaje que nos fascina a todos los amantes del misterio, de los enigmas, de la historia desconocida y conocida, como es Jesús de Nazaret, que después se cambió, metamorfoseó, digo yo, muy cariñosamente, a Jesús el Cristo. Un placer, como siempre, tenerte aquí nosotros en nuestros estudios en Sapiens. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Adiós. Adiós.
Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí dicho, tratado, analizado, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.